Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es la colonización de las Islas Canarias. ¿Quiénes fueron las personas que vinieron, que colonizaron las islas, los aborígenes, de dónde vinieron, qué trajeron ellos, cómo se instalaron en las islas, todo lo que se conoce sobre el periodo de colonización de estas islas? Y para hablar de ello he invitado a Jonathan Santana, que es historiador y arqueólogo que trabaja en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Conocí el trabajo de Jonathan porque él publicó en el año pasado, en el año 2024, un artículo que se llama precisamente La cronología de la colonización humana en las Islas Canarias en la revista prestigiosa que se llama el Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias Americana. Claro, en esta revista no escribe cualquiera, es una revista de alto impacto y yo creo que Jonathan es la persona o una de las personas que conoce más a fondo el tema de la colonización de las islas y aceptó la invitación de venir a este podcast. Por tanto, yo les dejo ahora con mi conversación con Jonathan Santana. Jonathan, lo primero que siempre le pregunto a todo invitado del podcast es un poco los comienzos tuyos, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que te incitó? Si tuviste algún tipo de pariente o familiar que le gustara la historia, o cómo te metiste en este camino, ¿no? Y cuál fue tu formación básica, ¿no? Bueno, aunque en principio no entré a estudiar arqueología desde un primer momento, ya que empecé en telecomunicaciones, sí es cierto, desde que era pequeño tuve claro que la arqueología era mi pasión. Y quizá fue un momento concreto cuando mi padre nos llevó a mi hermano y a mí al Museo Canario, cuando quizás fue el momento en el que la vocación surgió. Todavía a día de hoy recuerdo el momento en que entramos a la sala René Verneau del Museo Canario, donde están los cráneos colocados en las paredes de la sala, en medio de las momias, y al final pues esa oscuridad donde además hay todavía más momias, ¿no? Y recuerdo perfectamente ese momento, es uno de los recuerdos más antiguos que tengo como persona. ¿Qué edad tenía, más o menos? Pues tendría 7 o 6 años. Hay que ver lo importante que es ese tipo de experiencias en la infancia para desarrollar luego tu vocación, porque otros invitados me han dicho cosas parecidas, ¿no? Pues yo qué sé, el astrofísico que su padre lo llevaba por las noches a la terraza a ver las estrellas, ¿no? O sea, todo ese tipo de experiencias que uno tiene de niño son súper importantes para crear vocaciones, ¿no? Y el tuyo fue el Museo Canario. Para la gente que no lo sepa, bueno, el Museo Canario es el museo principal que hay aquí en Gran Canaria, donde se exhiben todas las momias de aborígenes y los cráneos de los antiguos pobladores de Canarias, que es lo que vamos a hablar en este podcast, ¿no? Y bueno, luego empezaste a hacer historia o arqueología aquí en Pues mira, Canarias. La verdad que yo llegué un poco por rebote a esto de la investigación. Yo me metí en telecomunicaciones porque en un primer momento no creía que la arqueología o la historia pudiera llegar a ser una línea profesional, porque no había trabajo. En principio eso es lo que me contaban. Sí. La verdad que a veces te desaniman antes de empezar,
Y bueno, en cualquier caso, pues yo me decidí por telecomunicaciones, pero no, al final no era lo mío. Me gustaba la música, todo el tema del sonido, pero al final una ingeniería pues era otra cosa. Me gustaba la matemática y la física y aposté por ahí. Pero luego en la carrera pues no llegué a sentirme realizado y abandoné. Abandoné un tiempo mi formación universitaria. Sí. Y justo cuando estaba preparándome unas oposiciones para bomberos, no sé, en algún momento tuve una revelación y vi claro que yo lo que quería realmente era ser arqueólogo. Y recuerdo que a la mañana siguiente me presenté en la facultad en noviembre, ya la matrícula estaba cerrada, ya el curso había empezado, llevaba un mes y medio en marcha y solicité ingresar en la universidad. Y pues mira, aquí estamos. ¿Pero arqueología hay en la universidad? Sí, en España yo estudié la licenciatura en Historia y es una especialidad en España dentro de Historia, ¿no? Cuando se hacía la licenciatura, pues tú ibas cogiendo pues, algunas asignaturas optativas vinculadas a la arqueología, sobre todo a la prehistoria en mi caso, y además también en verano, cuando se podía, pues hacía voluntariado en intervenciones arqueológicas en distintos lugares de Canarias y de España, y así me fui formando, ¿no? Hoy en día, pues hay algunas universidades muy grandes que tienen el grado en arqueología, como Granada, pero sobre todo lo que hace la gente es primero estudiar historia y luego hacer un máster en arqueología o en prehistoria. Y luego acabaste la licenciatura y ya tenías pensado que querías dedicarte a la investigación o surgió también al azar porque te encontraste con alguien que te motivó. ¿Cómo fue? Pues sí, un poco fue encontrar a alguien. Tuve la oportunidad de como empecé a ir a excavaciones arqueológicas donde ya se hacía investigación, de entrar desde el primer momento en contacto con el mundo de la investigación. Y fue una revelación. Es decir, yo cuando descubrí eso ya yo sabía que no podía hacer otra cosa en el mundo. Y a partir de ahí, pues además empecé a descubrir pues, las distintas especialidades que hay dentro de la arqueología y me fue gustando cada vez más. Empecé además con las lecturas, pues también no solo abordando los trabajos o las lecturas necesarias para la carrera, sino también un poco explorando en la literatura pues la arqueología que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y entonces la verdad que fue un aprendizaje muy rápido, muy interesante, y ya incluso desde tercero de carrera entré a trabajar en una empresa de arqueología como asistente por las mañanas y que compaginaba con la carrera por la tarde. Entonces, bueno, pues la verdad que tuve bastante suerte en ese sentido. Hiciste el doctorado también aquí en Las Palmas y luego ¿tuviste alguna experiencia en el extranjero? Sí, durante la tesis doctoral, desde el primer momento, desde el primer año, entré a formar parte de un equipo de investigación dirigido por uno de mis maestros, Juan José Ibáñez, en Próximo Oriente, en Siria. Y desde el 2008 pues, hasta el 2010, cuando empezó la guerra, hasta finales del 2010, pues estuve yendo a Siria 2 veces por año. Mi tesis doctoral estuvo centrada en el estudio de los restos esqueléticos de los aborígenes canarios. De ahí, pues ese primer momento, cuando niño, la sala Bernot, pues me persiguió hasta la tesis doctoral. Pero al mismo tiempo, durante la tesis, pues empecé a entrar en colaboración con este equipo, con el que sigo trabajando. Sí. Y empecé a ir a trabajar a Próximo Oriente en un contexto mucho más internacional, con equipo... ¿Y ese equipo pertenece a qué universidad? El investigador principal es del CSIC, de la institución Milei Fontanals, del CSIC de Barcelona. Vale. Sí. Y además pues estuve haciendo algunas estancias, sobre todo en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ya a partir de la tesis sí que empecé a salir más afuera. Vale. Si te parece, empezamos a hablar un poquito sobre las líneas de investigación tuyas, digamos, en lo que tienes más experiencia y cuál es tu línea de investigación principal o tus líneas de investigación principales.
Pues mira, ahora mismo estoy en un momento un poco transitorio en mi carrera investigadora, ya que vengo de un perfil más postdoctoral en el que digamos que la investigación era pues lo que ocupaba la mayor parte de mi tiempo. Ahora ya soy docente universitario y entonces un poco también he ido adquiriendo un rol más de tutorizar a otros investigadores en su etapa formativa. Y eso implica de ir de una perspectiva un poco más especialista a una visión un poco más generalista, ¿no? Para llevar un laboratorio, para controlar un equipo pues más diverso, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora mi línea principal pues tiene que ver con la colonización norteafricana de las Islas Canarias y sobre todo con los aspectos que tienen que ver con la bioarqueología de este proceso. Me explico. Cuando llega la colonización, pues es en sí mismo un proceso histórico, es un proceso social, pero también trae aparejado un proceso biológico. ¿Por qué? Porque hay unas poblaciones humanas que vienen desde el norte de África, que colonizan un territorio en principio virgen, pero traen consigo además una serie de animales y plantas que movilizan desde un espacio distinto, ¿no? Al Canario, lo traen de un lugar desde el continente y los traen a las Islas Canarias para poder crear una serie de paisajes antropizados capaces de sostener a estas poblaciones a lo largo del tiempo. Y además estas islas son muy distintas entre sí desde el punto de vista ecológico. Y eso implica que son distintos desafíos a los que estas poblaciones se enfrentan, ya que como cada isla pues tiene digamos, sus limitantes ecológicos, sus particularidades ecológicas diferenciadas, eso implica que a pesar de que estas poblaciones traigan consigo una serie de plantas y una serie de animales domésticos capaces de sostenerlos, tienen que crear fórmulas singulares para cada una de estas islas para poder desarrollar una colonización exitosa. Y esto es muy interesante porque te ayuda a una de las grandes preguntas que tenemos en arqueología y en historia es saber cómo la naturaleza moldea a las culturas humanas y cómo las culturas humanas moldean a la naturaleza, ¿no? Una de las cosas que quería preguntarte inicialmente es si efectivamente está absolutamente demostrado, porque siempre ha habido cierta controversia al respecto, de que el aborigen canario que pobló estas islas venía del norte de África. Y si esto está contrastado o lo descubrieron a través de estudios del ADN de poblaciones, o cómo descubrieron, o sea, cómo se ha sentado ya la certeza de que la población aborigen de aquí viene del norte de África. Bueno, hoy en día esto ya es una evidencia absoluta. Es decir, tenemos datos genéticos que además nos dicen no solo que vienen del norte de África, sino que las poblaciones aborígenes canarias son en cierta medida una reliquia de las poblaciones prehistóricas que habían en el norte de África antes de la expansión de las culturas, bueno, sobre todo de los romanos y de la islamización del norte de África. Las poblaciones magrebíes, sobre todo las del actual Marruecos, tienen un componente muy importante de poblaciones que se formaron ya en el Paleolítico Superior y que reciben puntualmente pues agregados poblacionales, sobre todo desde la península ibérica, en distintos momentos, en el Neolítico y también en la Edad de los Metales, en el Calcolítico. Y las poblaciones aborígenes canarias son prácticamente una fotocopia de esta configuración antigua que tenemos en el norte de África. Además, nos permite saber cómo eran estas poblaciones en el norte de África antes de la llegada de esas otras expansiones posteriores como la... O sea, que le sirve de modelo, digamos, de estudio los aborígenes canarios para saber cómo eran las poblaciones que estaban antes de la invasión romana del norte de África. Sobre todo del impacto de la expansión romana. Hay que tener en cuenta que la expansión romana se limita a una franja muy al norte de lo que es el Magreb, pero también produce un impacto importante en movimientos poblacionales. También favorece el comercio transsahariano y eso hace también que en algunos momentos poblaciones subsaharianas también se acercan al norte de África. Sabemos que algunas de esas, gracias a los estudios en las poblaciones prehispánicas,
que algunos de esos movimientos de población subsahariana se producen desde muy antiguo, porque están ya presentes en las poblaciones aborígenes y que no son resultado del proceso de islamización cuando se conectan ya de una manera mucho más habitual lo que es la zona del Magreb con el y el norte África de África es subsahariana. muy amplio. O sea, yo por lo que entiendo estamos hablando de la etnia, no sé cómo llamarle, bereber. Claro, eso es una cuestión ya también, ya no solo histórica, sino también política, ¿no? Pero sí serían, digamos que esa raíz común de las poblaciones bereberes de lo que es el extremo occidental del norte de África. Porque también tenemos poblaciones bereberes, pues ya en el África, en Libia, pero también incluso en Egipto. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es las poblaciones, digamos, la raíz bereber, o desde el punto de vista cultural y biológico, de esas poblaciones que los romanos por lo menos se encuentran cuando están expandiéndose en el norte de África y que nos describen, ¿no? Que están en las fuentes clásicas y nos hablan de una serie de poblaciones con una raíz cultural común que luego con el paso del tiempo se siguen desarrollando, ¿no? Y que luego, pues, en algunos casos muy tardíamente, incluso en el siglo XX, pues acaban siendo arabizadas. ¿Y qué aspecto tenían? O sea, ¿fenotípicamente eran gente de piel clara, oscura, o se parecen mucho a los bereberes actuales, o cómo? Pues mira, una de las características de esta población es que es una población muy robusta. Las poblaciones aborígenes canarias son poblaciones muy, muy robustas. ¿Qué te refieres con robusta? Grandes y con los rasgos muy marcados. Ajá. Una población, por ejemplo, la estatura media de un aborigen de Gran Canaria está en torno al 1,77 en el caso de los varones. Y eso es bastante. Para aquella época era muy alto, claro. En la península ibérica, en la misma época, andaban sobre el 1,5 metros. De hecho, ese componente ese componente fenotípico forma parte también de la población canaria actual. Y de hecho, si nos vamos incluso a los registros de reclutas del finales del siglo XIX y del principio del siglo XX, vemos que la población canaria de varones era la más alta de España, sí, y en parte, pues aparentemente tiene que ver con la herencia de las poblaciones aborígenes. Curioso. Y este carácter tan robusto fue incluso lo que hizo que los franceses a finales del siglo XIX pensaran que las poblaciones aborígenes eran el último reducto de los cromañones, porque los rasgos de los cráneos aborígenes recordaban mucho a las poblaciones del Paleolítico Superior europeas, que eran poblaciones mucho más robustas que las poblaciones europeas contemporáneas. Pero el cromañón no, yo tenía entendido que el cromañón era Homo sapiens. Sí, un sapiens, pero con unos rasgos muy robustos. Las poblaciones paleolíticas son muy robustas en comparación con las poblaciones actuales. Y eso incluso pues, nos está hablando de la propia diversidad del Homo sapiens, ¿no? Fíjate que cuando yo empecé trabajando con restos aborígenes, y una de las primeras cosas que hace pues, un antropólogo físico, un paleoantropólogo, un arqueólogo especializado en esto, como en mi caso, pues es la estimación del sexo a través de los rasgos morfológicos del cráneo, de la pelvis, o a través de funciones discriminantes en huesos largos, en dientes, lo que sea, ¿no? El caso es que yo estaba habituado al dimorfismo sexual y a la robustez de los aborígenes canarios, y cuando entré en contacto con poblaciones de la península ibérica de otros periodos, en este caso, por ejemplo, visigodos, guerreros visigodos, a mí me parecían todos mujeres. Y no eran mujeres, sino eran mucho más gráciles que las poblaciones aborígenes canarias. Sí. Qué curioso. Y en cuestión de color de piel y... Pues ahí todavía, aparentemente, por lo que tenemos son poblaciones de pelo con el color del pelo negro, de tez, pues como hoy en día las poblaciones norteafricanas, como nosotros. Vamos, no habría mucha dificultad. Claro, al estar hablando de robustez y que has mencionado que los reclutas de las Islas Canarias son los que tienen mayor altura,
Eso indica que en la población canaria actual hay segmentos de DNA aborígenes. Sí, de hecho, es quizás una de las cosas más llamativas que nos hemos encontrado en los últimos años, ¿no? A través de la investigación que venimos realizando, pues varios colegas, ¿no? El caso es que cuando se compara los datos genéticos que tenemos de la población aborigen con la población canaria actual, sobre todo con aquellas personas que tienen pues abuelos, en principio canarios, ¿no? Nacidos en Canarias. El caso es que aparentemente aproximadamente el 50% de la población canaria actual tiene algún antepasado aborigen. Norteafricano. Sí. En algunos casos no podríamos ir hasta aborigen porque tiene pues una serie de haplogrupos que son específicos de la población aborigen, como en el caso del U6B1. Lo que sí vemos es que hay una diferenciación sexual muy importante. Me explico. Lo que vemos es que el ADN que tiene que ver con la ascendencia materna roza este 50%. Sin embargo, lo que es la ascendencia paterna, aquí sí que encontramos un porcentaje muy pequeño. Hay mucha diversidad, ¿no? Y esto se debe a que la colonización europea era una colonización realizada por hombres. Claro. Y los hombres pues se casaban con las mujeres aborígenes. Claro. Entonces, bueno, en lo que es la línea materna pues se ha ido manteniendo claro, de una manera mucho más presente, pero sin embargo lo que es la aportación del pool paternal a la población canaria es muchísimo más pequeña en comparación con la femenina, ¿no? Quería preguntarte, por empezar por el principio, ¿cómo se les ocurrió a estos bereberes a venir a Canarias? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Es probable que no sea solo, solo sea resultado de un único factor. El caso es que cuando las islas se colonizan, que nosotros, planteamos que la colonización tiene lugar entre el siglo I y el siglo III de nuestra era, que es algo que tampoco... Es muy reciente, ¿no? Bastante reciente, pero que... Si uno tiene en cuenta que la formación de las islas hace millones de años, solamente que tengamos restos aquí de 1000 años, resulta sorprendente, ¿no? Que no haya habido nada anteriormente a ello. En principio no hemos encontrado ninguna evidencia, por lo menos desde mi perspectiva, ninguna evidencia que podamos asegurar que sea absolutamente fiable para hablar de una colonización previa, e incluso tampoco tenemos evidencias de visitas puntuales muy atrás en el tiempo. La primera evidencia arqueológica de ocupación humana que tenemos en Canarias lo encontramos en el islote de Lobo, con restos romanos. Culturalmente no hay ninguna duda de que son romanos. De hecho, incluso lo que encontramos en Lobos cuadra perfectamente o cuadra muy bien con las descripciones de Plinio el Viejo, que decía que las Islas Canarias las habían encontrado romanos, pescadores romanos que pues habían perdido y habían encontrado las islas. Y bueno, pues habían... Pero que no llegaron a establecerse, sino fue de paso, digamos. Exactamente, llegaron, pues explotaron algunos de los recursos que había en las islas, como por ejemplo, pues el murex o... ¿Murex qué? El murex es la cañailla, es para hacer la púrpura. Entonces es un molusco que se fragmenta y luego pues... ¿Para comer o...? No, para extraer un tinte, para hacer la púrpura. Entonces la púrpura era un tinte, bueno, los emperadores usaban ropa con púrpura. De hecho, las capas de los reyes tienen el color púrpura porque era el color de los emperadores romanos. Y ese tinte en la antigüedad, en la época romana, tiene un precio muy elevado. Entonces, pues hay varios lugares donde se explota esto de manera intensiva y se prepara. Y en Lobo hay un taller para la elaboración de este tinte. Y seguramente, pues esta gente, una vez que llegó a Lobo, pues explotó estos recursos para sacar. Es que la gente que no vive en Canarias, ¿no? Hay que explicarle un poco. La isla de Lobos es un islote que se ve desde Fuerteventura, está ahí al lado, pero es un islote pequeño, ¿no? Es curioso que precisamente en ese islote hayan montado eso
Y no se haya encontrado en otras islas nada, ¿no? Por eso pensamos que seguramente lo que vemos en Lobo es quizás pues esta gente pues naufragó de alguna manera, llegó allí, estuvo explotando estos recursos. Hay que tener en cuenta que también había focas monjes en ese momento, y de hecho en el yacimiento se ve que estuvieron explotando focas monjes, y a lo mejor estaban pues arreglando el barco, y una vez que arreglaron el barco pues partieron con los recursos que habían estado explotando ese tiempo, ¿no? Aparentemente en Lobos no solo hubo una visita, sino que durante un tiempo estuvieron visitando el sitio, porque hay una cantidad muy abundante de restos arqueológicos romanos. Y de hecho, pues también en las fuentes clásicas romanas nos dice que ese hallazgo pues también digamos que favorece que en algún momento Juba II, que era el rey que había en ese momento de Mauritania, que era un aliado de Roma, un rey títere de Roma, pues plantea una expedición para conocer las islas, ¿no? Y de hecho, pues la expedición de Juba II seguramente es la que nombra la mayor parte de las islas, etcétera, y describe algunos aspectos de las Islas Canarias, como el Teide, ¿no? El caso es que esta es una evidencia de que llegaron los romanos, pero en principio los romanos no colonizaron, no se asentaron definitivamente en las islas. Sí. Esto cuando ocurre es con los bereberes. Sí. Ahora, ¿cómo llegan los bereberes y por qué llegan los bereberes? Esa es la pregunta. Ellos se conoce ahora que tenían nociones de navegación para navegar hasta aquí. Nosotros no tenemos restos arqueológicos de sistemas de navegación. Sin embargo, el patrón que vemos de expansión por las Islas Canarias, donde vemos que una vez que llegan a Lanzarote, que es la primera isla que colonizan, una vez que están allí en prácticamente 200 años, ya han colonizado todo el archipiélago canario, y que en esas otras islas no encontramos ninguna evidencia de restos romanos, lo que planteamos es que para que esa expansión se produjera de manera tan rápida, el único escenario viable sería que esta población pues tuviese algún sistema de navegación. Que no se ha encontrado nada. No se ha encontrado. Pero tampoco se ha encontrado en América, y tampoco se ha encontrado en Hawái o en las Baleares. Es muy fácil que unas barcazas de madera desaparezcan y que no se queden restos de... Y que la navegación en el pasado tampoco era algo tan sencillo. Hoy en día, cuando nosotros navegamos, hay un 99,9% de posibilidades de que alcancemos el puerto de manera habitual. Sin embargo, en el pasado, incluso utilizando embarcaciones romanas, era muy complicado, había un gran riesgo en la navegación. Claro. Entonces, estas poblaciones, seguramente pues la idea de que hay unas islas allí, porque a lo mejor los romanos ya les contaron que habían unas islas allí. Incluso es posible que en la tripulación de esos barcos romanos viajaran algunos bereberes. Hay que, por ejemplo, hoy en día nosotros podemos ver aquí mismo en el puerto de Las Palmas como hay una serie de plataformas petrolíferas cuya tripulación mayoritariamente no tiene la misma nacionalidad que el armador, ni siquiera que el fabricante de la plataforma. Sí. Muchas personas que trabajan vienen de Filipinas, están trabajando en la plataforma, pero sin embargo la plataforma es probable que se haya construido en Holanda o en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, esto seguramente también era así en el mundo romano. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que una vez que deciden colonizar las Islas Canarias, no terminan de expandirse por el archipiélago hasta que no alcanzan el final de las Islas Canarias. Y eso es interesante, porque llegan al Hierro, que es la más pequeña de las islas, con una isla que además plantea una serie de desafíos muy importantes, una isla con pocos suelos buenos para la agricultura, es una isla con pocos recursos hídricos superficiales, y sin embargo estas poblaciones, una vez que deciden colonizar las islas, todavía hay islas con mejores condiciones como Gran Canaria y Tenerife que no están densamente pobladas, que seguramente pues tenían todavía pues muchísimos lugares donde poder expandirse, pero la posibilidad de ver una isla más allá y quizás de explorar, eso hace que estas poblaciones continúen. Y eso es una cosa muy interesante, porque es un comportamiento humano muy común.
Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la expansión de los polinésicos por el Océano Pacífico. Lo vemos también en la expansión en el Caribe. Lo vemos incluso en la expansión por el Mediterráneo o por el sudeste asiático. Es decir, lo que estamos viendo es que una vez que estas personas decidieron colonizar, no paran hasta que ven que no hay más allá. Yeah. Y es una cosa pues muy humana, ¿no? ¿Cuánta gente vino? Porque yo no sé si a través del ADN que ustedes han analizado o a través de los... es que si vino como un cuello de botella, unos pocos que se expandieron mucho o vinieron en oleadas, pues claro, yo me imagino que una vez que vinieron no fueron a África otra vez, porque es muy complicado, ¿no? Navegar en ese aspecto, ¿no? Ir de acá para allá. Entonces yo me imagino que... No lo sé. ¿Qué es lo que se opina actualmente? Bueno, en función de los datos que tenemos genéticos y también arqueológicos, aparentemente son pues pocos cientos de personas como máximo los que colonizan todo el archipiélago canario. Y de hecho es probable que a islas como el Hierro pues lleguen muy pocos individuos, porque los tamaños poblacionales que vemos a través del ADN son muy, muy, muy pequeños. En el caso del Hierro, de hecho, es una cosa bastante excepcional, porque vemos que es una isla que se coloniza con una población que tiene una diversidad genética muy, 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 muy pequeña. Es una diversidad genética que incluso se ve además sometida a bastantes cuellos de botella a lo largo del poblamiento aborigen y que incluso pues llega a producir una serie de enfermedades congénitas que tienen que ver con la proliferación de muchas mutaciones por la consanguinidad. Un aspecto que no solo se ve en la población aborígenes, sino que también se observa en la población herreña actual, lo que nos está hablando en primer lugar de continuidad de la población aborigen hasta el presente, en una proporción significativa, y también lo que nos está hablando es que a pesar de esos tamaños poblacionales tan pequeños, a pesar de eso, es posible también pues, plantear un poblamiento a largo recorrido de manera exitosa, que es algo muy interesante. Por ejemplo, si nosotros estamos planteando en este momento pues, la colonización de planetas como Marte, ¿qué cantidad de gente es necesaria para asegurar la viabilidad de una colonia humana en un planeta como Marte, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta a eso? No mucha. Pues no muchas, en principio lo que pasa es que evidentemente se van a ver sometidos a una serie de problemas que igual una población más diversa pues no iba a tener. Pero el caso del Hierro es muy llamativo. Y además nosotros en el Hierro ahora mismo estamos preparando una última publicación que está liderando Javier Serrano del Laboratorio de Paleogenómica de La Laguna, dirigido por Rosy Fergel, en el que vemos que estas son poblaciones que viven constantemente en un cuello de botella. Pero sin embargo, son capaces de subsistir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista arqueológico, a mí me parece muy interesante, pues a pesar de que estamos viendo esto, que son poblaciones que se ven sometidas a un estrés muy importante, son capaces de ser muy dinámicas y de adaptarse de manera muy rápida y muy efectiva a los distintos desafíos que, por ejemplo, las fluctuaciones climáticas les ofrece. No solo las fluctuaciones climáticas, sino también las sequías, las sequías, las plagas, etcétera. Y esta gente, en principio, es capaz de diversificar y de adaptarse a las circunstancias de manera muy rápida. Ellos cuando vinieron aquí, dices que fue aproximadamente en el siglo II, aproximadamente, de la era cristiana, ¿no? ¿Qué se encontraron aquí? Es decir, ¿cómo eran las islas en esa época aquí? O sea, ¿qué había aquí? ¿Qué había de naturaleza, de animales? ¿Cómo era la...? Pues mira, una de las antes me preguntabas que si era posible que en el pasado las islas se colonizaran por parte de seres humanos. Seguramente antes de que existiera la agricultura y la ganadería, sería muy complicado que las Islas Canarias hubiesen sido colonizadas de manera exitosa, o por lo menos de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque las Islas Canarias tienen muy pocos recursos comestibles terrestres. No existen grandes mamíferos. El animal más grande que hay terrestre es el lagarto. Es decir, hay muy pocos recursos comestibles más allá de lo que podamos encontrar en el mar. Pero claro, mar, sí.
Si estas poblaciones, para poder solo vivir de los productos marinos, también necesitas una serie de adaptaciones fisiológicas que en principio las poblaciones norteafricanas no tenían. No claro. estamos hablando de inuits, no estamos hablando de poblaciones que se han adaptado ya fisiológicamente a vivir de manera prácticamente Claro. con exclusividad los recursos marinos. Entonces, si las islas no tenían, aunque fuesen biológicamente muy ricas, muy diversas, suficientes recursos comestibles para poder ofrecer a las poblaciones humanas pues los recursos suficientes para subsistir, sin la introducción de animales y plantas domésticas hubiese sido imposible la colonización. Entonces, bueno, ellos encontraron un territorio seguramente muy arbolado, pero lo primero que harían sería prenderle fuego para poder liberar campos de cultivo, poder roturar y abrir campos de cultivo y plantar. Pero y no solo eso, sino también pastos para sus animales. Pero eso implica que ellos venían ya aquí sabiendo un poco, o sea, ya si venían ellos con una serie de animales y con una serie de plantas domesticadas, digamos, pues entonces ya ellos sabían que se iban a instalar aquí. O sea, que tuvieron que ser entonces varias oleadas, ¿no? Bueno, en principio, seguramente lo que hay primeramente es un proceso de exploración. Es probable que ese proceso de exploración se diera en el contexto de la llegada de los romanos, que incluso esas poblaciones bereberes pues supieran de las islas, participaran incluso con los romanos en esas primeras exploraciones. Pero una vez que deciden colonizar las islas, es un proyecto muy bien planteado, muy bien programado. Porque cuando hablamos de animales y plantas domésticas, a veces nos olvidamos de lo complicado que significa eso. Estamos hablando de traer la simiente. Pero, por ejemplo, en Gran Canaria hay también higueras. La higuera no traemos la semilla de higo, hay que traer una rama de higuera y luego hay que injertarla en una planta para que crezca. Además, una de las cuestiones que nos planteamos hoy en día, de la que todavía no tenemos claro, los aborígenes tenían miel. Miel, pero las abejas no viajan por el mar. Trajeron también colmenas, los aborígenes. O sea, son cuestiones también interesantes. Y no solo eso, sino es que además los aborígenes trajeron de manera accidental otros animales. Trajeron especies sinantrópicas como el Cystophilus granarius. ¿Sinantrópicas qué significa? Especies que viven con nosotros, pero que nosotros, bueno, digamos que vivimos como el gorgojo. Uh-huh. El Cystophilus granarius es el gorgojo, que podemos encontrar a veces que se nos pica, ¿no? Las lentejas. Los aborígenes trajeron con sus cultivos el gorgojo. Y no solo eso, sino también malas hierbas, semillas de malas hierbas que crecían con sus cultivos en el norte de África. Uh-huh. Y esas especies viajaron también con los aborígenes. A veces incluso, por ejemplo, en Polinesia, por darte un ejemplo curioso, la presencia humana no se ha determinado por huesos de restos humanos o por restos de actividades antrópicas, sino por la presencia de la rata. Ajá. Porque la rata ha viajado con los humanos, igual los humanos no llegaron a sentarse en esa isla, pero sí que dio tiempo a que la rata bajara, tocara tierra y ahí pues proliferara, ¿no? O sea que estas poblaciones que colonizaron las islas, los aborígenes canarios, no eran cazadores-recolectores, eran ya gente del neolítico, ¿no? Exacto. De las culturas neolíticas que eran vivían de la agricultura y de la ganadería y conocían ya entonces cómo esos procesos, ¿no? ¿Y qué fue lo que trajeron concretamente? ¿Se sabe? Sí. Hoy en día tenemos bastante información al respecto. En cuanto a las plantas, sabemos que trajeron la cebada, el trigo, trajeron las habas, trajeron los guisantes, trajeron también la higuera, para el caso de Gran Canaria. Y en cuanto a animales, trajeron la cabra, la oveja peligüey, el cerdo y también el perro. Y además trajeron el gato, ¿no? Que es una cosa también que ya hoy en día tenemos claro porque tenemos dataciones directas en algún hueso de gato que nos está hablando que ya el gato estaba presente aquí. Y es interesante esto porque es un paquete de plantas y animales domésticos que, si nos fijamos, pues es un poco el que ha prevalecido en Canarias hasta prácticamente la actualidad. Sí. Porque es un
paquete que está muy bien preparado para un contexto semiárido como el de las Islas Canarias. O sea, que ellos se alimentaban fundamentalmente de hidratos de carbono, de trigo, vamos, de cereales y... Pero también cazaron y pescaron. De hecho, Sí. Los aborígenes canarios llegaron a extinguir alguna especie animal. Por ejemplo, extinguieron la codorniz. Había codornices silvestres aquí en Canarias, en Fuerteventura, en varias islas, y los aborígenes las cazaron y las llegaron a extinguir. Incluso también, pues hay una rata gigante que también era endémica de aquí de las Islas Canarias y que los aborígenes se encontraron con ella y la cazaron y la consumieron. Tenemos evidencias de esas, también del consumo de lagartos gigantes. Llegaron el lagarto más grande que había en las Islas Canarias, el Goliat, pues fue también extinto por la acción de los aborígenes canarios. Y una cosa que también los aborígenes pues eran muy buenos era en la pesca, en el marisqueo. Eran buenos en la pesca. ¿Y por qué no se asentaron tanto en la costa? Bueno, hoy en día las evidencias que tenemos sí que nos hablan que los primeros momentos de ocupación donde se asientan es en la costa. Ah, sí. Y de hecho estamos viendo que además eran excelentes pescadores, o que utilizaban distintas técnicas de pesca. Es cierto que en el registro arqueológico no abundan los anzuelos, que es algo que esperaríamos encontrarnos, y de hecho, por ejemplo, en Gran Canaria encontramos anzuelos ya en periodos muy tardíos, pero sin embargo lo que vemos es una riqueza de especies de peces pues muy abundante, y que nos está hablando de que utilizaban técnicas de pesca pues seguramente utilizando métodos de, por ejemplo, como chinchorros, guelderas, sistemas que hoy en día pues se fabrican con materiales de fibras vegetales que no dejan huella en el registro arqueológico, pero que estamos viendo pues una cantidad asombrosa de peces y también de malacofauna, ¿no? De lapas, de burgaos. Hay que tener en cuenta que una vez que llegas, pues la explotación de los recursos marinos es algo que te puede asegurar pues un sostenimiento pues bastante bueno. Las lapas no corren, podemos acercarnos a la marea, cogerlas, y ahí tenemos una fuente de alimento muy rico en proteínas y además en otro tipo de nutrientes, y que está pues prácticamente disponible a merced de estas poblaciones, ¿no? Claro, estas poblaciones llegan en el siglo II, III y luego hasta el siglo XIV, XV, realmente fue cuando la conquista. ¿Qué pasó durante esos 1000 años? Estuvieron, pues son 1000 años. Sí. Esas culturas evolucionaron socialmente. En esos 1000 años, ¿en qué cambió cuál fue la influencia de ellos en la naturaleza de la isla? O al revés, ¿en qué la naturaleza de la isla cambió el modo social de esta gente? Pues mira, esta es una pregunta muy interesante, porque muchas veces pues la gente ve a los aborígenes de una perspectiva a veces muy romántica, ¿no? Y sabemos por los datos paleoecológicos que los aborígenes pues impactaron de manera decisiva en el ambiente de las Islas Canarias. Y de hecho, por ejemplo, en Fuerteventura sabemos que cuando llegan los aborígenes, pues hay incluso algunos árboles de la laurisilva que están presentes en Fuerteventura. Habían también muchas sabinas que hoy en día pues estaban prácticamente ausentes. Y los aborígenes canarios, pues claro, impactaron de manera importante en el ambiente. Igual, pues roturando los campos de cultivo, pero también erosionándolos pues a través del pastoreo de los ganados, ¿no? Y eso pues dejó una huella pues muy importante en las islas. Seguramente Lanzarote y Fuerteventura no serían tan desérticas antes de la llegada del ser humano. Sin embargo, seguramente pues eran más sensibles al impacto antrópico que otras islas con más altitud, donde hay pues una mayor diversidad de cotonos, y que favorece pues también una mayor resiliencia de las distintas especies vegetales, ¿no? Pero sí que fue un impacto muy importante la presencia de los humanos. Y lo que me decías de si las islas pues si las poblaciones pues cambiaron, y una de las grandes de las riquezas de la arqueología de las Islas Canarias es que vemos que poblaciones que tienen un bagaje tecnológico y cultural común llegan a islas que son ecológicamente muy diversas, y cuando llegan los europeos, pues 1000 y pico años después, se encuentran que han variado mucho. Pues una de las grandes preguntas es saber si esas variaciones que vemos a nivel cultural,
pues son resultado precisamente de esos limitantes ecológicos, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, si nosotros comparamos islas que pueden ser ecológicamente muy, muy parecidas, como Tenerife y Gran Canaria, vemos también que hay grandes diferencias desde el punto de vista cultural. Gran Canaria, por ejemplo, es una isla donde que alcanzó un gran desarrollo cultural y una gran complejidad social, con grandes poblados, con infraestructuras de primer orden, como por ejemplo los graneros fortificados, que les permitió desarrollar estrategias de seguridad alimentaria muy complejas, pero sin embargo eso no lo vemos en Tenerife. Entonces es probable también que aquí podamos testear cómo el desarrollo de determinadas estrategias puede conducir pues, a escenarios, a productos distintos, ¿no? Y eso para nosotros como científicos sociales es muy interesante, porque sí es cierto que evidentemente que la naturaleza te va a limitar el conjunto de respuestas posibles que tú puedas desarrollar en un territorio determinado. Sí es cierto que la agencia humana y la propia creatividad de las poblaciones humanas te va a permitir pues, desarrollar distintas trayectorias históricas, ¿no? Que no estamos determinados, estamos condicionados, pero no estamos determinados. Y eso es muy interesante ver qué estrategias pues significaron que en una isla, por ejemplo, pudieran existir pues grandes poblados, grandes infraestructuras sociales, con la presencia pues de élites, de jerarquías sociales muy complejas, de incluso niveles elevados de especialización laboral, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido las islas son un laboratorio que nos va a permitir evaluar estas grandes hipótesis acerca de la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente. ¿Qué población llegó a vivir en las islas y cuáles fueron las principales? Pues aparentemente pues la isla que tuvo pues un mayor número de personas fue Gran Canaria. No, ahí estamos todos de acuerdo. Y bueno, hay un poco de discusión acerca de las descripciones de las fuentes castellanas sobre el número de personas que había en el momento de la conquista, pero podríamos decir que en torno a 20.000 personas, ¿no? En toda la isla. Y las poblaciones más importantes serían pues Gáldar y Telde. Sin embargo, en otros lugares como el Hierro, pues serían pues, decenas de personas probablemente. Y otra cosa que siempre ha llamado la atención es por qué hubo tan poco intercambio entre las islas, porque una vez que fueron colonizadas las islas, cada isla parece que se desarrolló a su ritmo y todavía lo que has dicho tú, que hay muchas diferencias de unas islas a otras culturalmente, ¿no? O sea, ¿por qué hubo tan poca mezcla luego una vez que se colonizaron? Pues mira, esto en primer lugar habla de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una sociedad muy conectada desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero también a través del comercio. Entonces, para nosotros lo normal es que haya contacto y que haya comercio. Si nosotros asumimos de una perspectiva histórica cuando surge, por ejemplo, la navegación, cuando la navegación se consolida, se desarrolla como una tecnología eficiente de desplazamiento por vía marítima, vemos que surge siempre en el contexto de sociedades donde el comercio tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el riesgo que supone navegar pues es compensado, en último lugar, pues con las ganancias que vas a obtener a través del comercio. Entonces nosotros las Islas Canarias cuando son descubiertas por primera vez, con la expansión de un imperio comercial que es el romano, ¿no? Y cuando son redescubiertas posteriormente, con el desarrollo de los reinos ibéricos de la Baja Edad Media, que están buscando pues nuevos mercados, están buscando nuevas materias primas para poder obtener esas materias primas a bajo coste y luego venderlas en la metrópoli, en el lugar de procedencia, con un rendimiento importante. Fíjate que surgen dos contextos vinculados siempre al desarrollo comercial. ¿Qué iban a comerciar los aborígenes entre sí? Cebada por cebada. Entonces, seguramente la ausencia de sociedades opulentas donde se pudo desarrollar pues un comercio en el que pudieran existir determinados productos con un valor
suficiente para compensar el riesgo del viaje marítimo, pues implicó que no llegara a desarrollarse o a mantenerse esa comunicación a lo largo del tiempo. Es probable que durante los primeros cientos años de colonización del archipiélago sí que existiera más contacto entre las islas. De hecho, nosotros, no sé si sabes que aquí en Canarias, pues, sobre todo en Gran Canaria, tenemos restos de secados de semillas. Y de hecho hemos sido pioneros en el estudio del ADN antiguo en las semillas arqueológicas de Son restos de secados de semillas, ¿qué quieres decir? Pues en los graneros que hay en Gran Canaria, los graneros que construyeron los aborígenes para preservar pues el alimento, sí. Hemos encontrado pues restos de semillas, de cebada, de trigo, etcétera. Y eso se puede datar. Se puede datar, pero además hemos hecho ADN. Sobre todo, bueno, esto es un trabajo que ha dirigido mi compañero Jaco Morales y también que está desarrollando pues mi compañera Jenny Hagenblad de la Universidad de Linköping en Suecia. Y hemos encontrado ADN preservado en estas semillas. De hecho, el primer estudio de ADN en trigo arqueológico se hace en Gran Canaria. Y precisamente este año pasado sacamos una nueva publicación sobre la cebada. Y lo que veíamos además es que la cebada aborigen pues es la que se utiliza hoy en día en Canarias porque está muy bien adaptada a las condiciones semiáridas de las Islas Canarias. Y no solo eso, sino que hemos descubierto que incluso la cebada que hoy en día se planta en Acusa, en la mesa de Acusa, es la misma cebada que se plantaba en el siglo VI por parte de los aborígenes. No es la cebada que se plantaba en Tirajana en el siglo VI, no. Es la cebada que se sigue plantando de manera ininterrumpida durante más de mil años en un pequeño terruño de tierra en el centro de Gran Canaria. Y esto es muy interesante porque nos está hablando de continuidad desde la época aborigen hasta el presente, continuidad cultural, pero también continuidad biológica. Y además nos está hablando de que seguramente las propias adaptaciones que explican la colonización exitosa de los aborígenes en el primer momento de colonización, como estas plantas que están muy bien adaptadas a estos contextos insulares, pues son las que también explican pues nuestra propia sociedad actualmente, ¿no? Porque se siguen utilizando hoy en día. Uh-huh. Y de hecho con el trigo pues no pasa lo mismo, porque el trigo sí que y cuando llegan los castellanos viene el trigo del pan, porque los aborígenes tenían un trigo que no es el trigo duro, no es el trigo panificable. Sí. Pero lo mismo ocurre con la lenteja. La lenteja que tienen los aborígenes, sí, también hemos hecho ADN. Esto sí que está ahora mismo en revisión. Lo acabamos de enviar. Y la lenteja de los aborígenes es la lenteja que tenemos hoy en día prácticamente. Sí, qué curioso. Sí. Entonces esto es muy interesante porque nos está hablando, ¿no?, de todo un bagaje cultural y biológico que se preserva hasta el presente. Bueno, te iba a comentar, una vez que vinieron los castellanos a conquistar, les debió de durar muchos años la conquista, ¿no? A pesar de que los pobladores estos estuvieron 1000 años aquí, a nivel de tecnología armamentística era muy pobre. Quiero decir, igual no es como otras poblaciones, por ejemplo, en Sudamérica, que manejaban ya, no sé, otro tipo de armas o tal. Aquí parece que todavía peleaban con piedras, ¿no? Con piedras y palos, pero eran muy buenos en ellos. Sí. Eran muy buenos. Tenían buena puntería, ¿no? Exactamente. De hecho, eran famosos por eso. Hay descripciones de esclavos canarios en la península que para sacarse algún dinero pues retaban a alguien a darle con una piedra, y entonces esquivaban la piedra y cobraban el dinero. Sí, eran extraordinariamente ágiles y certeros, ¿no? Y eran muy valorados como guerreros, porque las sociedades aborígenes canarias eran sociedades extremadamente violentas, eran muy violentas. ¿Ah, sí?
De hecho, ¿Cómo se sabe que eran violentos? Porque hemos estudiado sus cráneos y vemos que la frecuencia de traumatismos, de evidencias de violencia interpersonal en los restos aborígenes es de las más elevadas que se conocen a nivel mundial. No me digas, ¿eh? Pero vamos, más elevadas que poblaciones de la Edad Media o de la Edad del Bronce. Traumatismos craneoencefálicos. Sí, con traumas en el cráneo. Lo que es una violencia muy curiosa, es una violencia aparentemente muy institucionalizada. ¿Por qué? Pues lo que vemos son sobre todo traumas en el cráneo, resultado de peleas uno contra uno con garrotes. A veces también vemos pues otro tipo de traumatismos, incluso letales, ¿no? Aparentemente algunos vinculados a ejecuciones, golpes que son sobre todo dados en el occipital, no desde atrás, ya cuando la víctima está vencida. Sí. No sabemos si ejecuciones en el contexto de un combate o ejecuciones en el contexto de un castigo, ¿no? De un juicio. De un castigo judicial. O sea, que no eran poblaciones como uno podría esperar, tan no. Tranquilas, tan... No, para nada. Una población extremadamente violenta. Y de hecho eran muy, muy orgullosos de su valor como guerreros. E incluso pues los castellanos, una vez que acaba la conquista, pues siguen valiéndose de los aborígenes canarios, pues por ejemplo, para ir a Berbería, al norte de África, a buscar esclavos. De hecho, los propios aborígenes empiezan a quejarse de que que están todo el día obligándoles a ir a pelearse, a buscar esclavos a norte de África. También participan aborígenes de otras islas, participan en la conquista de Gran Canaria. Aborígenes de Gran Canaria participan en la conquista de Tenerife o La Palma. ¿Trabajando para los castellanos? Claro, al final... ¿Los obligaban? No, en algunos casos no. El propio Fernando Guanarteme participa en la conquista de Tenerife, ¿no? No, sino en muchos casos pues para cobrar también, como mercenarios o incluso también por la promesa de conseguir lotes de tierra de las tierras que luego eran sustraídas a los otros aborígenes de las otras islas, ¿no? Los gomeros también participan en la conquista de Gran Canaria, participando como parte de los agresores de los castellanos, ¿no? Qué curioso. Sí, entonces eran sociedades muy guerreras y lo vemos en los cráneos, pero ya te digo, unos niveles de traumatismos que no encuentras en culturas que son famosas por ser guerreras. Entonces es una cosa muy, muy, muy interesante. Y sin embargo, lo que te comenté, no parece que hayan tenido ellos tecnología armamentística, salvo lo que dices tú, los palos y las piedras. Pero eran buenos. Una cosa interesante es que eso de lo que vemos que los combates en principio eran unos contra unos, porque los golpes siempre están pues muy bien ubicados en los frontales. Aparentemente no hay muchas huellas de otro tipo de golpes por detrás, en otras zonas del cuerpo. Y eso nos plantea la idea de que seguramente esta violencia es muy controlada, porque tampoco se pueden permitir que esa violencia se desborde. Me explico, no se pueden permitir que esta violencia llegue a producir una guerra abierta, porque una guerra abierta para estas poblaciones que viven en muchos casos al límite, con pocos recursos, pues a veces pues también susceptibles a cualquier tipo de plaga, de sequía, etcétera, no se puede poner en riesgo de manera generalizada. Entonces cuando es necesario la violencia, cuando la violencia se utiliza como una herramienta también de control social, o de disipación social incluso, debe ser institucionalizada para que nunca se desborde y no ponga en peligro la existencia de la propia sociedad en sí, ¿no? Ya. Pues qué curioso. ¿Hay algún otro aspecto de los aborígenes canarios en los cuales nosotros tengamos una idea errónea que se ha ido transmitiendo y que a ti, por tus estudios, te haya sorprendido, te haya llamado la atención? Bueno, yo creo que la visión del aborigen como pastor es quizás una de las cuestiones que más difícil va a ser de erradicar. En principio porque muchos compañeros también sí que plantean que los aborígenes eran fundamentalmente pastores, pero sobre todo por esa visión que hemos tenido siempre romántica hacia el mundo del pastoreo tradicional,
como los pastores tradicionales, pues los pastores canarios, pues siempre han sido pues un poco esas personas que han vivido más acorde a la tradición, son las personas que en muchos casos no tenían tierras, entonces eran personas muy humildes, que seguían viviendo en cuevas cuando ya otras personas a lo mejor pues ya vivían en casa. Entonces un poco se han visto a esas poblaciones pastoriles o esas familias pastoriles como un poco como los depositarios finales del mundo aborigen. Y en cierta medida pues así son también, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que hemos visto que ese mundo pastoril pues es quizás lo que caracterizaba también a las poblaciones aborígenes desde el primer momento. Esto también se debe a que cuando uno analiza el registro arqueológico es muy fácil detectar los restos de los huesos de los animales consumidos como alimento. Sin embargo, no es tan fácil detectar la presencia de semillas, porque las semillas que se preservan hasta el presente es una fracción muy pequeña de las semillas que eran consumidas. Solo aquellas que se carbonizan son las que se preservan hasta el presente. Pero además, cuando se carbonizan, luego se mezclan con la tierra y si esa tierra no se procesa de una manera adecuada, nunca vas a poder detectar la presencia de semillas. De hecho, nosotros lo que hacemos es que la tierra la pasamos por agua, flotamos, y entonces las semillas y los carbones flotan. Ahí los recuperamos. Por ejemplo, en los últimos años hemos detectado la presencia de agricultura en Fuerteventura. Bueno, lo publicamos hace 2 años y era la primera vez que encontrábamos evidencias arqueológicas de agricultura en Fuerteventura y en Lanzarote. Y era porque nunca antes se habían flotado los sedimentos para poder extraer este tipo de señales. Entonces, bueno, la agricultura parece que ya lo tenemos ya un poco más aceptado por la mayor parte de los investigadores y también por la sociedad. Pero ahora lo que estamos viendo es que los aborígenes además eran muy buenos pescadores, pero desde el primer momento. Y además es curioso, cuando uno le presenta a un pescador, a alguien que haga pesca de roca, que conozca pues las distintas especies de peces que se pescan en las costas de las islas y sepa que esas especies pues algunas son estacionales, unas pues se acercan a determinadas zonas de la costa y otras no, etcétera. Cuando uno ve esto, cuando le habla con estas personas y le dice las especies que están presentes, pues esas personas te cuentan que bueno, estas especies son capturadas con este tipo de técnicas, estas con otras, y nos estamos dando cuenta de que estas personas cuando llegan ya tienen un bagaje tecnológico muy, muy complejo vinculado al mundo de la pesca. Entonces, claro, fíjate cómo hemos pasado de hace unos pocos años en el que nos planteábamos si los aborígenes habían sido capaces de venir por sus propios medios. Nosotros ahora planteamos que si fueron capaces de venir por sus propios medios, además lo hicieron de manera muy rápida. No tenemos los sistemas de embarcación, pero necesariamente tuvieron que utilizar algún sistema de embarcación. Y además vemos que en los yacimientos más antiguos abundan pues los restos de peces que además nos están hablando de distintas técnicas pesqueras. Entonces estamos viendo que los aborígenes, además de pastores y agricultores, eran pescadores. Curioso. Por último, en cuanto al esquema social que ellos tenían, lo importan del norte de África, es decir, es gente, pues me imagino que monógamas, que tenían su mujer, su familia, o desarrollaron algo peculiar que no se ha visto luego en otras culturas. Bueno, estas poblaciones hay que tener en cuenta que son poblaciones muy recientes en el tiempo, que ya incluso pues, han tenido contacto con Roma. De hecho, ellos traen algunas innovaciones culturales como el molino rotatorio de mano, que es algo que los romanos expanden en el norte de África con las legiones, ¿no? El molino el molino rotatorio. De hacer el gofio y tal. Eso es una herencia de las legiones romanas que los legionarios venían con su molino rotatorio, y son los romanos los que expanden el molino rotatorio en el norte de África. Y además los aborígenes traen consigo el alfabeto líbico-bereber, que es el alfabeto que se forma en el norte de África, en el Magreb, como resultado de la presencia fenicia
y del alfabeto fenicio en el norte de África. Y estas poblaciones bereberes, pues a través de, hacen pues una lectura de ese alfabeto y crean su propio alfabeto, que es el lírico bereber, que está presente en todas las Islas Canarias y que hoy en día sigue siendo utilizado en el norte de África. Ajá. Entonces, si son poblaciones que están en contacto o que han estado en contacto con auténticos imperios y sociedades muy, muy complejas. Y de hecho, seguramente las poblaciones que llegan a Canarias son poblaciones ya muy jerarquizadas. Lo que pasa es que seguramente en estas islas, pues en cada una de estas islas, pues también tienen que, digamos que, adaptar esas organizaciones, ese sistema social lo tendrán que adaptar a cada una de las islas. Y una de las cosas que sabemos gracias a las fuentes textuales de los europeos es, por ejemplo, las prácticas de matrimonios exogámicos, que es algo muy interesante. En el caso de islas como La Gomera, por ejemplo, era obligatorio casarse con personas de otro bando, personas digamos, de otra zona de la isla. Ajá. No te podías casar nunca con alguien de tu poblado, con alguien de tu poblado, para evitar seguramente pues las enfermedades vinculadas a las enfermedades hereditarias. Entonces lo que nos está diciendo ahí en este sentido es que están creando también fórmulas sociales pues para evitar un problema que seguramente pues están viendo que algún efecto pernicioso está teniendo. Seguramente una reducción de la fertilidad, pero también es probable que estén naciendo personas con algún tipo de deficiencia que evidentemente ellos pues están viendo que en parte es resultado de una consanguinidad excesiva, ¿no? Entonces esto me parece que es muy interesante porque vemos que ellos están continuamente releyendo, ¿no?, lo que está ocurriendo y están pues creando nuevas estrategias sociales para adaptarse a cada una de las circunstancias que les va viniendo. Jonathan, ya para ir acabando, siempre les pregunto a todos los invitados, ya un poquito fuera del tema central del podcast, ¿cuáles han sido los momentos eureka tuyos como investigador? Esos momentos en los cuales has descubierto algo o te diste cuenta de algo, estuviste en una excavación. Bueno, esos momentos de máxima subida de adrenalina que uno tiene en mente. Uno fue el entrar en el Museo Canario, que ya me explicaste en un principio, pero seguro que como investigador tienes alguno más, ¿no? Por si quieres compartirlo, ¿no? Pues mira, hay un momento muy bonito, que es que Dodez Kamalich y Dimas Martín, que fueron catedráticos de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de La Laguna, pues me invitan a trabajar con un material, con unos restos humanos que habían aparecido en un yacimiento del Neolítico antiguo de la Sierra del Torcal, que se llama la Cueva del Toro. ¿En Tenerife? No, el yacimiento está en Málaga, en la Sierra del Torcal. Es un yacimiento del Neolítico antiguo, pero que ha sido excavado por estos investigadores de La Laguna. El caso es que me traen los restos humanos y para estudiarlos, para hacer un análisis de estos restos, y al abrir la caja, el primer fragmento de hueso que encuentro tiene marcas de corte y marcas de dientes, que además son unos dientes muy pequeñitos, no son dientes de perro, y que eran restos humanos que habían sido canibalizados en el Neolítico antiguo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un momentazo porque fue a sacar el primer hueso y ya simplemente a partir de ahí ver que estábamos ante un material excepcional, porque estábamos viendo... Eso lo ve, se diferencia realmente si es por humano el canibalismo por un animal, ¿sí? Es muy complicado determinar la presencia de canibalismo en restos humanos, pero hay un patrón que es muy específico de humanos. Primero, los carnívoros cuando acceden a un cuerpo humano y cuando comen, tienen un patrón de consumo muy específico. Van primero a las vísceras, además van comiendo. Las marcas en los huesos son muy particulares, pues machacan los huesos, depende del carnívoro también, ¿no? Pero por ejemplo los humanos, cuando en contextos de canibalismo, una cosa que es muy habitual es que cojan los huesos largos y los fragmenten para poder aprovechar la médula ósea, el tuétano.
Entonces esas marcas son muy, muy particulares. Claro. Entonces eso lo puedes ver. Si además luego tienes también pues algunas otras marcas que son exclusivas del ser humano, como una cosa que se llama, le dicen el peeling, que es que cuando coges una costilla para saborearla y sacar el resto de la carne, tú pues no la machacas y al arrastrarla pues eliminas parte de la cortical, del periosto del hueso, y eso deja una marca muy particular. Y eso se ve en los restos canibalizados. Claro. Entonces, claro, cuando lo ves esto así a simple vista, pues canta muy rápido. Después hay que explicarlo bien, ¿no? Pero a veces también pues se ven marcas de dientes que es muy complicado estar seguro de que son dientes humanos, pero bueno, puedes llegar a ver incluso la marca, la arcada de una dentadura humana en una costilla, ¿no? Entonces eso es muy... Eso fue entonces uno de los momentos tuyos. Sí, yo sé que bueno, es un poco... macabro, pero es un poco macabro, pero para un prehistoriador pues es alucinante, ¿no? ¿Y ha habido algún signo de canibalismo en los aborígenes canarios? ¿Se ha encontrado algo? No, en principio no. Además, los aborígenes canarios tienen una práctica funeraria que es muy, muy, muy estandarizada, muy monótona, en la que el cadáver pues es preparado de una manera pues muy sistemática y además durante todo el periodo aborigen. Así, cuando nosotros vamos al Museo Canario y vemos cómo está dispuesto pues un cadáver dentro de un fardo funerario momificado del siglo VI después de Cristo, vamos a encontrar el mismo patrón de tratamiento del cadáver en una sepultura del siglo XV. Es una sociedad muy conservadora en ese sentido. Y eso se ha encontrado también en Norte de África, ese tipo de... El tema es que en el Norte de África tampoco te creas que tenemos mucha información arqueológica de los momentos que nos interesan para entender, por ejemplo, de dónde vienen los antiguos canarios. Hay un gran vacío en la investigación del Norte de África, que eso nos dificulta a nosotros, por ejemplo, de establecer, pues, de realizar análisis comparativos en ese sentido. Pero en principio sí que encontramos, pues una práctica funeraria muy similar, como por ejemplo la presencia de túmulos, que eso es algo que tenemos en Gran Canaria y en Fuerteventura y probablemente también en Lanzarote, y que también encontramos en el norte de África. Interesante. Háblanos un poco de tus aficiones. ¿Qué aficiones tienes fuera del estudio y la investigación arqueológica, fuera de tu trabajo? Vaya, ¿a qué te dedicas? Pues mira, últimamente mi afición principal es la paternidad, que tengo 2 niños pequeños, así que tengo poco tiempo para otra cosa. Te ocupan bastante, claro. Sí, pero me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho ir a hacer surf y también me gusta mucho la lectura. ¿Y libros que nos puedas recomendar? ¿Algún libro que... Bueno, libro general que tú que te hayan inspirado por algún motivo de esos que el libro... Y también te quería hacer la pregunta de, dentro de los libros de historia de Canarias, recomiéndanos cuál es el mejor para ti o cuáles son los que, digamos, libros recomendables para alguien que quiera conocer un poco más a fondo la historia de Canarias. Pues mira, ahora el Cabildo de Gran Canaria tiene una serie que se llama La Isla de los Canarios, que son unos libros pues muy divulgativos, pero con mucho rigor científico. Además está muy bien acompañado desde el punto de vista gráfico y creo que es una excelente introducción para la arqueología sobre todo de Gran Canaria, ¿no? ¿Y eso se consigue? Se puede conseguir en la librería del Cabildo de Gran Canaria o también yo creo que en Amazon o en cualquier... ¿Se llaman, perdón? La serie se llama La Isla de los Canarios. La Isla de los Canarios. Sí, y yo creo que tiene una perspectiva divulgativa, pero con mucho rigor científico y están escritos por los principales especialistas de la arqueología de Gran Canaria, ¿no? Entonces creo que es una excelente forma de introducirse al estudio o al conocimiento de las poblaciones aborígenes con rigor. Y como libro que recomendaría general, pues a mí hay uno que me gusta mucho que se llama Los trazos de la canción, de Bruce Chatwin, y es muy interesante porque habla sobre los aborígenes australianos. ¿Cómo se llama? Los trazos de la canción. Y nos habla cómo los aborígenes australianos conciben su territorio. Ajá. Y lo hacen a través de canciones. Así es. Y es una cosa además que se transmite de viva voz a lo largo de generaciones. Y es muy interesante porque los
los mitos aborígenes australianos se retrotraen hasta el Paleolítico superior. Hay algunos rituales que se siguen practicando desde hace decenas de miles de años. Entonces es un libro que es muy interesante y además, bueno, es una novela. ¿El autor es antropólogo? Es periodista. Es periodista. Es periodista. Es un libro que nos habla sobre el contacto con poblaciones aborígenes Sí. actuales y cosas que le van pasando al autor en el desierto australiano, pero es muy interesante para acercarnos, ¿no?, a ese otro mundo, a esa otra forma de concebir el mundo. Y por último, a ver, tenía una pregunta que quería hacerte, pero se me ha ido. Pues nada, Jonathan, yo te agradezco muchísimo. Bueno, sí, la pregunta es la siguiente. Si alguien viene a las islas de cualquiera, pero vamos a ponernos en Gran Canaria, que es en la que estamos, ¿no? Y alguien quiere visitar alguna zona donde se preserva todavía toda esta historia de los aborígenes en Gran Canaria y tal, ¿cuál es el sitio recomendable o los sitios recomendables que tú recomiendas visitar? Bueno, evidentemente yo en primer lugar recomendaría visitar el Museo Canario, porque como punto de partida es un lugar excepcional, y además también es un lugar interesante, sobre todo esta sala Bernot que comentábamos antes, porque la sala Bernot ha mantenido un poco la esencia de lo que eran los gabinetes de antigüedades del siglo XIX. Y hay una cantidad pues muy importante de restos humanos expuestos, y eso es algo que seguramente cambie más pronto que tarde. Muchos museos en la actualidad pues están ya retirando la exposición de restos humanos. En algunos países ya es imposible, por ejemplo en Estados Unidos ya es imposible llegar a ver restos humanos expuestos en una institución museística. Entonces, bueno, si alguien quiere todavía pues ver cómo era eso, tener esa oportunidad, pues el Museo Canario es un sitio de los pocos lugares donde todavía eso se puede hacer. Y seguramente más pronto que tarde eso cambie, ¿no? Y luego, en Gran Canaria pues hay una serie de yacimientos arqueológicos que están muy bien musealizados, como la Cueva Pintada, que es un lugar pues magnífico, con un discurso expositivo muy interesante. También la fortaleza en Santa Lucía. Y también recomendaría que la gente pues fuera a la caldera de Tejeda y que intentara un poco imaginarse cómo pudo haber sido la vida en la época aborigen en un lugar tan agreste, tan aislado como es la caldera de Tejeda. En el centro de la caldera está el Roque Ventaiga, que es uno de los yacimientos más importantes, que era una especie de axis mundi para los aborígenes. De hecho, es uno de los lugares donde los aborígenes se refugian cuando ya ven que van a perder su libertad. Y nos da también una idea de lo que es, como es un lugar que hoy en día pues sigue estando relativamente aislado. Es un lugar que todavía no está muy antropizado, o bueno, no está del todo impactado por el desarrollo urbanístico. Nos permite también entender eso, lo que es vivir en una isla, ¿no? Porque la propia caldera de Tejeda es una isla dentro de una isla. Y yo creo que ir a la caldera y ver y imaginarte cómo pudo ser la vida allí te da un poco una perspectiva bastante realista de los desafíos que supuso para estas poblaciones llegar a colonizar un territorio como este. Sí. Que además tenemos que pensar que lo más parecido que nosotros vamos a experimentar como sociedad o como especie en los próximos años es la colonización de Marte o de la Luna. Sí. No hay nada similar, no es como cuando los castellanos viajaron a América. Sí. No, esto es difícil. Una vez que los aborígenes decidieron llegar aquí, quemaron las naves. Sí. Si fracasaban. No había vuelta atrás. Entonces creo que es interesante, es un sitio en el que eso creo que se puede llegar a sentir. Sí. Pues nada, Jonathan, muchas gracias por la conversación fascinante de estas historias que nos has contado y espero que sigas publicando y tu grupo de investigación
papers tan interesantes como este de la colonización de las islas que publicaste en el Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Y otros muchos que tienes publicados. O sea, te felicito por tu labor investigadora. Muchísimas gracias y te felicito a ti también por el podcast. Es una excelente iniciativa. Entre las conclusiones del episodio destacaría lo siguiente. En primer lugar, no hay duda de que los aborígenes canarios proceden del norte de África, eran poblaciones bereberes. En segundo lugar, era una población muy robusta. Los estudios arqueológicos de los huesos de estos aborígenes revelan que tenían una composición corporal robusta, grande. Eran gente de una estatura media de 1,77 centímetros, superior a la media de la península, que era como de 1,5 metros. En tercer lugar, comentó que casi el 50% de la población canaria actual, que tiene abuelos, ancestros canarios, tienen ADN todavía aborigen. Y sobre todo el que más se ha conservado es el ADN aborigen que viene de origen materno. En cuarto lugar, aunque los primeros colonizadores de estas islas fueron los norteafricanos, anteriormente hubo presencia de romanos, que posiblemente fueron pescadores romanos que se perdieron y encontraron las islas, y de hecho explotaron algunos recursos en la isla de Lobo. Concretamente explotaron la tinta con la que se hacía la púrpura, que se obtiene de un molusco que se llama el murex, la cañailla. Entonces este tinte era muy valioso porque los emperadores romanos usaban mucho la púrpura para sus vestidos. Era muy valioso y entonces explotaron este recurso. En quinto lugar, al parecer había un rey, Juba II, en Mauritania en esa época, que montó una expedición para conocer las islas y fueron los bereberes, como digo, pobladores del norte de África, quienes colonizaron estas islas entre el siglo I y el siglo III de nuestra era cristiana. Empezó la colonización por Lanzarote, la isla más próxima al continente africano, y en 200 años se expandieron por todas las islas, hasta el Hierro llegaron. En sexto lugar, los aborígenes trajeron plantas y animales domésticos, porque las islas era una zona muy agreste, con muy pocos recursos naturales. El animal más grande que existía en aquella época al parecer era el lagarto, y bueno, los aborígenes trajeron entonces la cebada, el trigo, habas, guisantes, higueras, y como animales la cabra, la oveja, el cerdo, el perro y el gato. Estos aborígenes eran agricultores y ganaderos, pero hoy en día sabemos también que eran muy buenos pescadores. En séptimo lugar, destacaría que los aborígenes, fuera de la imagen idílica que se tiene de ellos como pastores, pues eran también muy buenos guerreros. Y aunque sus armas eran simplemente piedras y palos. Y también destaca Jonathan que era una sociedad muy violenta. De hecho, los castellanos, dado su valentía y fama como buenos guerreros, se valen de los aborígenes para participar en conquistas en el norte de África y también en las propias conquistas de las otras islas. Por último, destacar que los aborígenes también trajeron el molino rotatorio romano desde el norte de África y el alfabeto líbico bereber, que hoy día sigue siendo utilizado en el norte de África. Y nada más, les espero dentro de un par de semanas en otro episodio de Aprendiendo del Experto, que espero que sea tan interesante como este.